Hola jóvenes, buenas noches, gusto en saludarles, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Hola jóvenes, qué gusto, ¿qué tal el descanso? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Muy bien jóvenes, vamos a arrancar entonces. Hoy tenemos preparado el tema de las sociedades mercantiles. De hecho, es el tema al que le vamos a dar énfasis en esta segunda unidad. Como pues ya seguramente ya han revisado su unidad, pues vamos a trabajar lo relativo a las sociedades mercantiles, las empresas, los contratos y las principales obligaciones de los comerciantes de acuerdo a nuestra legislación. Entonces me gusta dar mucho énfasis al tema de las sociedades porque ciertamente es una de las formas en las que más se desarrolla el comercio a través de la creación de sociedades mercantiles. Recordando un poquito, jóvenes, el Código de Comercio determina en el artículo número 3 que son comerciantes sociales las sociedades constituidas bajo forma mercantil. Y el artículo 10 del Código de Comercio presenta el listado de los 6 tipos de sociedades mercantiles que se pueden constituir en nuestro país. Bien, si ya tienen su Código de Comercio a la mano, me gustaría que alguien le dé lectura al artículo número 10, por favor, del Código. Y si no lo tienen ahorita listo, díganmelo así sin pena, hablen o escriban de que no lo tienen listo y lo empiezan a preparar, ¿verdad? Porque vamos a hacer la referencia a algunos artículos pues importantes, ahí están también citados en el contenido de la unidad, pero para que los tengan en cuenta y los resalten y desde luego los expliquemos. ¿Alguien tiene preparado su código de comercio y le puede lectura al 10, por favor? Con mucho gusto, licenciada. El artículo 10 de sociedades mercantiles. Son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Nos indica la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad por emprendimiento. Exacto, muchas gracias, licenciada Méndez. Entonces, tenemos tenemos acá los 6 tipos de sociedades mercantiles que se pueden constituir en Guatemala. Ahora bien, todo lo relativo a la regulación de las sociedades mercantiles inicia a partir del artículo 14. Entonces, vamos a ir en ese orden explicando los puntos fundamentales. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, es que en el Código de Comercio no tenemos una definición legal puntual de la sociedad mercantil en general. Solo tenemos ya la definición, ¿verdad?, de cada sociedad en particular, pero en la unidad pues sí presentamos la definición, entonces solo la vamos a recordar. Tomemos en cuenta, por favor, que una sociedad mercantil es un conjunto de personas individuales, pero que adoptan la forma de sociedad mercantil y esto las convierte en una persona jurídica. El conjunto ya de personas individuales, en este caso se va a denominar socios o accionistas, pues tienen como principal función el aporte de los capitales de cada uno, ¿verdad? O la compra de las acciones o la posesión de las acciones. Con esto van a explotar una actividad económica determinada, a esto se le llama el objeto social, es la actividad mercantil que van a explotar, que tiene que ser lícita, o sea, tiene que ser dentro del marco de la ley y tiene que ser posible, y esto lo van a hacer con la intencionalidad del lucro. Recordemos, como lo hablamos en la clase, en la conferencia pasada, el lucro es parte de la actividad mercantil. En el artículo 2 está regulado que los comerciantes ejercen en nombre propio con fines de lucro. Entonces, en este caso, pues los comerciantes sociales también van a operar con lucro. Y al final, después de explotar, trabajar, constituir las empresas y demás, hacer los contratos, pues los accionistas van a esperar el reparto de las utilidades, ¿verdad? Eso en general es una sociedad mercantil. Ahora veamos las generalidades. ¿Cuándo nace a la vida jurídica una sociedad mercantil? En este caso lo tenemos regulado en el artículo número 14 del Código, donde está escrito de que las sociedades adquieren su personalidad jurídica en el momento en que se encuentran debidamente inscritas en el registro mercantil. O sea que la sociedad mercantil nace para la vida jurídica y nace para el Estado y nace para los acreedores y para los terceros en el momento en que está debidamente inscrita y registrada en el registro, perdón la redundancia. ¿Y cuándo el registro hace valer esto? Bueno, pues cuando otorga debidamente la patente de comercio de sociedad. Tienen que diferenciar, y por ahí lo explico en la unidad, que las sociedades obtienen su patente de comercio de sociedad y las empresas la patente de comercio de empresa, ¿verdad? Son patentes diferentes. Generalmente las empresas son propiedad, son bienes de las sociedades mercantiles como tal. Entonces, cuando está inscrita, pues adquiere la personalidad jurídica y para el derecho se vuelve una persona jurídica con derechos y obligaciones.
¿Qué derechos puede tener una sociedad mercantil? Bueno, pensemos, tiene derecho a tener un nombre, que en este caso va a ser una razón o una denominación social, tiene derecho a explotar una actividad económica o el objeto, tiene derecho a ser reconocida, tiene derecho a hacer transacciones mercantiles, tiene derecho a establecer un domicilio, a comprar bienes, a celebrar contratos y demás. Y de las obligaciones, creo que esas todas las tenemos más presentes, ¿verdad? Perdón, ¿alguien me iba a hablar? No, perdón, es que alguien me interrumpió. Bueno, les decía entonces en relación a las obligaciones, pues tenemos más presentes las obligaciones de carácter tributario de las sociedades, porque al final son personas, pero jurídicas. Tenemos obligaciones de carácter laboral, tenemos obligaciones de carácter administrativo, obligaciones civiles también que cumplir. Entonces, todo eso de gozar derechos y poder ejercer obligaciones y contraer obligaciones, pues se lo va a otorgar la personalidad jurídica a las sociedades mercantiles. Ahora bien, ¿qué leyes creen ustedes que rigen a las sociedades mercantiles? O sea, ¿cuáles van a ser sus pautas para actuar? ¿Cuáles son los lineamientos para poder ejercer todos esos derechos y obligaciones? Bien, el artículo 16 del Código determina que, el 15, perdón, determina de que la legislación que aplica para el funcionamiento de las sociedades mercantiles será, en primer lugar, y lo más básico y esencial, pues el Código de Comercio y las leyes del país. Pero principalmente la sociedad mercantil va a operar y va a funcionar de acuerdo a su escritura constitutiva. La escritura constitutiva no es más que el contrato de sociedad o el contrato donde los socios plasman su voluntad y determinan cómo se quieren llamar, qué tipo de sociedad quieren constituir, cuál va a ser su objeto, qué tipo de transacciones van a operar, cuáles son los órganos que los van a manejar, qué derechos y qué obligaciones tienen los accionistas, además de lo que establezca la ley, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. La escritura constitutiva es el cúmulo de lineamientos o el conjunto de normativas que van a permitir que la sociedad opere de acuerdo a como los propios accionistas fundadores o socios fundadores decidieron crearla y decidieron su modo de operación. Entonces, a eso se refiere el artículo 15 en relación a la legislación aplicable. Ahora bien, veamos algunos elementos generales del funcionamiento de las sociedades mercantiles. Bien, chicos, el elemento personal de la sociedad mercantil pues son los socios o los accionistas, depende del tipo de la sociedad, ¿verdad? La forma de identificar una sociedad mercantil puede ser de dos tipos, se pueden identificar a través de una razón social o de una denominación social. La diferencia principal va a radicar básicamente en que en una razón social se van a incluir nombres y apellidos de socios fundadores o de socios, y en una denominación social van a llamarle libremente, como ellos quieran, ¿verdad? Siempre con los agregados obligatorios del tipo de sociedad que son. Si son una sociedad colectiva, si son una sociedad anónima, si son una sociedad de responsabilidad limitada o los otros tipos de sociedades mercantiles. La denominación o la razón social también es sujeta a inscripción y a registro, y también tiene derecho de exclusividad, o sea, una vez inscrita y registrada, pues le corresponde su uso exclusivo únicamente a la sociedad mercantil. Bien, ¿qué otro elemento tenemos? Los capitales. El capital de la sociedad mercantil pues es el dinero con el que cuenta líquida y de manera efectiva para poder operar. También junto al capital encontramos el patrimonio de la sociedad mercantil, que son todos los bienes que tiene la sociedad para operar, incluido su capital, ¿verdad? Solo que el capital es la liquidez como tal, el dinero como tal. Y depende del tipo de sociedad, pues vamos a encontrar que hay montos, por ejemplo, si ya dieron lectura a la sociedad de emprendimiento, hay montos que se tienen que ahora contemplar para poder permanecer, por ejemplo, en ese tipo de constitución, en la de emprendimiento que es nueva y que tiene, pues ahí aspectos interesantes, no se puede pasar de una cantidad específica en sus operaciones en el año, sino tiene que cambiar su forma de constitución y demás. Y tenemos pues el capital mínimo para operar una sociedad mercantil. A ver, jóvenes, ¿de cuánto es el capital pagado mínimo para que una sociedad pueda constituirse y que pueda iniciar operaciones en el país? ¿Alguien tiene el dato que me lo pueda compartir? Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Cuénteme. Si no estoy mal, o me corrige, es de 200 quetzales.
Es correcto, licenciado, y es correcto porque tenemos que tomar en cuenta las reformas, ¿verdad? En el 2017 se dieron reformas al Código de Comercio, anteriormente era de 5,000 quetzales, eso ya no aplica, y entonces ahora es de 2,000, de 200, perdón, 2,000 es el comerciante, estoy pensando en el comerciante, de 200 quetzales, como lo mencionó el licenciado, es correcto. Entonces ese es el capital pagado mínimo para poder iniciar operaciones en el país, ¿verdad? Pero les menciono la sociedad de emprendimiento, por favor lean en relación al capital, al monto que tienen que manejar durante el año, porque si superan ese monto, entonces sí la ley los obliga a que cambien de tipo de sociedad. O sea, la sociedad de emprendimiento mantiene un techo en relación a su capital anual. Muy bien, continuemos entonces. Ahora, ¿qué otro elemento? Y este elemento es fundamental para constituir las sociedades mercantiles y es un aspecto que, bueno, yo creo que es el primer aspecto que va a tomar en cuenta el futuro socio accionista, la responsabilidad que tenemos en relación al funcionamiento de la sociedad. Tenemos dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad limitada y la responsabilidad ilimitada. En este caso, la responsabilidad ilimitada pues consiste en que yo voy a responder por todo lo que aporté a la sociedad y si eso no es suficiente con mis bienes personales. O sea, aporté 1,000,000, respondo por mi 1,000,000, por lo que representa ese 1,000,000 y como eso no alcanzó, entonces también mi fortuna y mi patrimonio personal puede ser afectado. Y la responsabilidad limitada, en este caso, me lleva a responder únicamente por lo que aporté. Definitivamente, a un accionista considero, pues le atrae únicamente a aquella sociedad donde va a responder limitadamente por el monto de sus aportaciones o por el valor de sus acciones suscritas. Ahora, tomemos en cuenta, jóvenes, de que las primeras sociedades mercantiles, de hecho son las primeras que están reguladas en el código, manejan responsabilidades ilimitadas. Está bien hacer la observación que esas sociedades prácticamente están en desuso, pero ojo, están vigentes, o sea, ahí están en el código. Pero difícilmente ahora a alguien le resulte atractivo exponer tanto su inversión, o sea, responder no solo por lo que dice, sino si eso no es suficiente por todas las otras cosas que tenga, por los otros bienes. Entonces eso ya no resulta atractivo, pero esos fueron los orígenes de las sociedades mercantiles. De hecho, ese origen permitía, o sea, eso ofrecía seguridad y certeza jurídica en las transacciones. ¿Por qué? Porque era, mire, le respondemos con todo. O sea, el punto es, aquí garantizamos las transacciones como tal. Ahora, ojo, jóvenes, por favor, las sociedades que no responden, o sea, que la responsabilidad no es ilimitada, no significa que vayan a defraudar a terceros. Desde luego, todos tienen que responder, ¿verdad? Pero en este caso arriesga y expone lo que invierte. En la ilimitada se va con todo, si eso no es suficiente. Bien, ¿alguna duda en lo que hemos platicado o continuamos? Ustedes me dicen si tienen que aportar algo, alguna pregunta, algo demás. Veo que está hablando la licenciada Iris, pero no le escucho. ¿Puede hablar más recio o es su micrófono? O sea, no me puede escribir en el chat. No, ¿verdad? No. No, pero, ya es que me sale que está usted hablando, pero no. Bueno, si hay ¿Puede duda, verificar qué es lo que está afectando? sí, tal vez es eco o algo, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, si tienen alguna duda, por favor me interrumpen o me mandan un mensajito en el chat y lo resolvemos. Bien, ahora vamos a otro elemento fundamental para el funcionamiento de las sociedades mercantiles, y son sus órganos de funcionamiento. La sociedad mercantil básicamente tiene que tener 3 órganos para poder operar adecuadamente. Tenemos el órgano de soberanía, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. El órgano de soberanía, estimados, pues es el que toma las decisiones, es el que tiene el poder de decisión, es el que tiene la autoridad de decidir sobre los asuntos de la sociedad, y ellos no son más que la Asamblea General de Accionistas. Esto está regulado en el artículo 132 del Código. Por favor, ¿quién le da lectura al artículo 132?
Nuevamente. El artículo 132 nos habla de la Asamblea General. Dice que la Asamblea General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son de la competencia exclusiva de la Asamblea. ¿Continúo la lectura? Ahí estamos, licenciada Méndez, muchas gracias. Entonces, lo que quiero es que tomen en cuenta de que la Asamblea General de Accionistas es la presencia de todos los socios legalmente convocados y reunidos, y ellos son los que tienen el poder de la toma de decisiones dentro de la sociedad mercantil, ¿sí? Algunas personas piensan que el poder de la toma de decisiones le corresponde al órgano de administración, y no es así. La toma de decisiones y todo lo relativo a ejercer la voluntad de la sociedad le corresponde a la Asamblea General de Accionistas, y el órgano de administración es el órgano ejecutor de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Claro que el órgano de administración también tiene poder de toma de decisiones, pero el poder de decisión en absoluto le corresponde a los accionistas, a los propietarios, pues en este caso definitivamente de los capitales. Ahora bien, este órgano de soberanía o la Asamblea General de Accionistas, bueno, tenemos ahí regulado, se reúne a través de diferentes asambleas. Me interesa que tengan presentes las dos esenciales, ¿verdad? La asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria, por ley, ahí lo van a encontrar regulado, se tiene que celebrar por lo menos una vez al año, y el mismo Código de Comercio establece los puntos que se tienen que tratar en la asamblea. Generalmente son los puntos medulares para que la sociedad funcione, como los informes financieros, el reparto de utilidades, el nombramiento de administradores, la remoción de administradores, la entrega de resultados. Eso se tiene que trabajar por lo menos una vez al año. Y luego tenemos la asamblea extraordinaria. Esa se puede celebrar en cualquier tiempo, las veces que se quiera celebrar, y también el código establece, en este caso el Código de Comercio establece los puntos que se pueden tratar en la misma, ¿verdad? Claro está que en la escritura constitutiva también se puede pactar, se puede determinar, mejor dicho, qué puntos trataremos en cada una de las asambleas, pero no nos podemos apartar de lo que en este caso establece el Código de Comercio. A ver, el segundo órgano es el órgano de administración. Esto está regulado, por favor, jóvenes, en el artículo 162. Y como les mencionaba hace unos momentos, el órgano de administración básicamente es el órgano ejecutor de la sociedad. Es el que se encarga de la gestión de todos los asuntos y de todos los negocios de la sociedad mercantil. Se puede dar de dos formas: a través de un administrador único, cuando una sola persona realiza todos los actos de administración, o a través de un consejo de administración. En este caso la administración es colegiada, y al ser colegiada implica que hay varias personas ejerciendo la administración del grupo de la sociedad. Varias personas, bueno, entonces aquí vemos al presidente del Consejo de Administración, vemos las vicepresidencias, depende del tamaño de la sociedad o si estamos hablando de un corporativo. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Por ejemplo, este ejemplo es específico para ustedes que tienen esta especialidad financiera, ¿verdad? En el caso de los bancos jóvenes o de las entidades de carácter financiero o las entidades que conforman los grupos financieros, la administración de estas sociedades mercantiles, que ojo, de acuerdo a la ley, solo pueden ser sociedades anónimas, aquí no cabe otro tipo de sociedad mercantil, solo pueden ser SA, pues se tiene que dar solo a través de un consejo de administración. Usted no va a ver en este caso un administrador único de un banco, ve al presidente del consejo de administración, ¿verdad? Pero la misma ley establece, en este caso la ley de bancos y grupos financieros, que la administración únicamente puede ser colegiada a través del consejo. Entonces, esto sí es específico para entidades financieras. Ahora, tomemos en cuenta, por favor, de que la sociedad mercantil, si no es entidad financiera, tiene la libertad de decidir si tendrá un consejo de administración como ejecutor de las decisiones o tendrá un administrador único. Un punto relevante, jóvenes, del órgano de administración es que en el administrador único o en el presidente del consejo de administración recae, ¿qué creen ustedes? Vamos a ver, ¿quién lee el artículo 164 del código, por favor? Esto es súper importante por si usted desarrolla una de estas funciones, tiene este puesto o va a desarrollarlo. Miren la trascendencia de ser administrador de una sociedad mercantil. ¿Quién lee el 164, por favor? Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. El artículo 164, representación legal.
El administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. Ahí El estamos. consejo, Continúe, perdone, siga. El consejo de administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviere facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea General. Es correcto, entonces se dan cuenta, la representación legal de la sociedad mercantil recae en la administración, ya sea que el administrador único sea el representante legal o bien el representante legal será el presidente del consejo de administración, no importa el tipo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen el poder de actuar en nombre de la sociedad, de utilizar la razón o la denominación social, de ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, de concretar los negocios y de explotar todas las actividades inherentes o concernientes al giro mercantil de la sociedad mercantil, pero también son los representantes legales de la misma y por lo tanto son los primeros en responder civilmente, en responder penal y en responder administrativamente por los asuntos, por las obligaciones, por las faltas o incluso, ¿verdad?, por los delitos que pueda cometer, en este caso, esta persona jurídica denominada sociedad mercantil. Muy bien, y el tercer órgano, estimados, pues es el órgano de fiscalización. Ellos auditan, controlan, supervisan, fiscalizan, hacen todo lo relativo a la auditoría. ¿De quién? Del órgano de administración. Entonces, vea usted, el órgano de administración está en medio, ¿verdad? Está acá el órgano de poder o de soberanía, que es la Asamblea General de Accionistas, y acá está el órgano de fiscalización. La Asamblea General de Accionistas toma las decisiones y los puntos resolutivos, y aquí el órgano de administración los tiene que cumplir, y el órgano de fiscalización audita y supervisa cómo la administración está ejecutando esos puntos resolutivos o ejecutando las órdenes, y luego la fiscalización le entrega y le rinde cuentas a la Asamblea General de Accionistas, ¿verdad? Ahí ve usted el equilibrio y el control en el ejercicio de las atribuciones y de los poderes dentro del grupo social. Ahora, cabe resaltar, jóvenes, de que esto está en el 184, el órgano de fiscalización. Cabe resaltar que, bueno, definitivamente en el órgano de poder están los accionistas, pero en el órgano de administración y en el órgano de fiscalización pueden ser accionistas o no pueden ser. O sea, eso es libertad, eso va a estar pactado en la escritura constitutiva. A algunos accionistas les gusta tener su rol de accionista únicamente en la toma de decisiones, generalmente son los que forman los gobiernos corporativos y demás. Y hay otros que les gusta estar involucrados en todo el quehacer de la sociedad. Entonces los vemos en las vicepresidencias, los vemos ejerciendo la presidencia del Consejo de Administración, los vemos fiscalizando y demás, ¿verdad? Entonces la ley da esa libertad. Los accionistas o los socios pueden o no pueden estar en los otros órganos, a diferencia de soberanía, donde sí es a lo que ellos pertenecen, ¿verdad? A los que tienen el poder en expresar la voluntad de la sociedad como tal. Muy bien, ahora veamos cada una de las sociedades mercantiles en particular. Vamos con la sociedad colectiva. Artículo 59. Por favor, ¿quién le da lectura? Va a hablar el licenciado Escobar. Ya tiene por ahí el artículo 59 del Código. O quien lo tenga, lo puede leer, por favor. Buenas noches. Hola. Que si puede leer algún artículo, no sé. Sí, artículo 59, sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Muy bien, gracias, licenciado Camajá. Entonces tenemos a la sociedad colectiva, uno de los primeros tipos de sociedades mercantiles. En este caso es una sociedad muy conservadora, como les comentaba, ya difícilmente se constituyen sociedades de este tipo, porque los socios van a responder de forma ilimitada por las obligaciones de la sociedad, de forma subsidiaria y de forma solidaria. Esto implica de que todos responden por las obligaciones de la sociedad en la parte que corresponda, y si solo uno tiene para resolver o responder, él responde, aunque después se vaya en contra de los demás, pero la idea es responder. Como les digo, es una sociedad sumamente conservadora y estricta en su funcionamiento.
actualmente ya casi no se constituyen. La reina de las sociedades pues es la SA, definitivamente, ¿verdad? Es la más utilizada y constituida en Guatemala y desde luego en el mundo, con las particularidades legales de cada legislación, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado o han leído en otras sociedades, en otros países, la sociedad anónima tiene un capital variable, por eso usted ve las siglas SADCB, eso significa Sociedad Anónima de Capital Variable. En Guatemala el capital no puede ser variable, tenemos su capital fijo, tenemos montos de capitales que se tienen que respetar de acuerdo a la ley y que cumplir de acuerdo a la ley. Entonces, ciertamente cada país tiene una legislación específica mercantil que va a determinar cómo operan las sociedades anónimas. Bien, vamos a las sociedades en comanditas. De una vez explico los términos, ¿verdad? El término comandita genera duda, pero no es más que el antecedente de un contrato mercantil que se utilizó hace muchísimo tiempo, de hecho en los orígenes de la contratación mercantil, y se llamaba contrato de comenda. En el contrato de comenda una persona le encargaba a otra que le administrara o le manejara o le invirtiera bienes o capitales. Generalmente esta persona que se le encomendaba era experta en manejar eso y al cierto tiempo pues producía esos rendimientos y demás, ¿verdad? Pero el término era encomendar o encargarle a otra persona que realizara eso. En este caso, pues por los antecedentes históricos está pues que habían personas con caudales y con capitales, pero otras que tenían la habilidad para explotarlos, entonces se les encomendaban, se pactaban los plazos para hacer estas inversiones y estos manejos, y desde luego se pactaban los pagos de comisiones o regalías por la administración o la inversión de los mismos. Entonces, esto se originó como un contrato mercantil, ¿verdad? Pero, pues el término de las sociedades en comandita ahora tiene que ver con la responsabilidad de los socios. En las sociedades de encomandita, en los dos tipos que están regulados en el Código Jóvenes, tenemos socios de dos tipos de responsabilidad. Tenemos socios que responden de forma ilimitada y socios que responden de forma limitada. Es evidente que en este caso la separación que hay en la responsabilidad de los socios también da una separación en relación a las atribuciones y a los derechos de los socios. Ciertamente todos tienen derecho al reparto de utilidades, eso no se puede vedar. De hecho, les hago un paréntesis, la misma ley establece en el artículo 34 que ningún socio puede quedar excluido del reparto de las utilidades. Que cualquier cláusula que establezca eso se tiene por impuesta. A eso en la práctica se le llaman pactos leoninos o pactos abusivos dentro de los contratos. O sea, solo piense usted que la naturaleza de una sociedad mercantil y el interés de que una persona aporte los capitales, entonces luego pues no la puede dejar fuera el reparto de las utilidades. Entonces, aunque eso se pacte, pues la ley lo tiene por nulo y por no puesto, entonces no vale, ¿verdad? Bien, retomando entonces el tema, les decía que en relación a los dos tipos de socios que hay, pues evidentemente los socios que responden de forma ilimitada son los que tienen la administración exclusiva de la sociedad mercantil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos están exponiendo lo que han invertido y también su fortuna o su patrimonio personal. Por lo tanto, los socios que responden de manera limitada, es decir, únicamente por el monto de sus aportaciones, pues no puede, en este caso, realizar ningún acto de la administración, de ninguna manera, eso está establecido en la ley. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia entre los otros tipos de sociedades, que aquí vemos dos grupos de socios con las responsabilidades limitada y limitada en cada grupo definido. Ahora bien, vamos a la sociedad anónima, ¿verdad? Que es a la que definitivamente le tenemos que dar un énfasis especial. Artículo 86 del Código de Comercio. ¿Quién le da lectura, por favor? Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Hola. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Muy bien, muchas gracias, licenciada Ingrid. Entonces, aquí tenemos una definición súper breve y súper concreta de la sociedad anónima. Expliquémosla entonces. El primer aspecto que tenemos que entender es que esta sociedad mercantil, el capital, piense usted que es como un país, ¿verdad? Y lo va a partir en partes iguales. Cada parte igual es una acción. De hecho, la definición de las acciones en el artículo 99 determina que es una parte alícuota del capital. Una parte alícuota significa que es una parte igual. Entonces, el capital de una sociedad anónima se puede dividir en 1000 partes, en 2000 partes, en 1.000.000 de partes, pero todas van a ser iguales.
ya dependerá del número de acciones que se posean, ¿verdad? Para determinar el número de votos, las mayorías, las minorías y demás. Ahora bien, ya que sabemos que una sociedad anónima tiene su capital dividido en partes iguales y cada parte igual se denomina acción, pues la responsabilidad, en este caso de los accionistas, que son los propietarios o los tenedores de los títulos, van a responder únicamente por el monto de las acciones que hubiesen suscrito. Ahora, ¿qué significa suscribir una acción? Significa hacer el compromiso de comprar y pagar en el tiempo y en los plazos establecidos una o varias acciones. Entonces yo ya respondo desde el momento en que me comprometo, por ejemplo, a pagar 1000 acciones de un quetzal o pagar 10 acciones de 1.000.000 cada una o demás, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es limitar al monto de las acciones que me comprometa a tener y que desde luego pague en los plazos que establezca la ley y la escritura constitutiva propiamente. Ahora, la sociedad anónima se puede identificar a través de una denominación social. Esto está regulado en el artículo 87, ¿verdad? La cual se forma libremente, se tiene que agregar la abreviatura SA y está la observación de que si queremos colocar nombres de socios o apellidos de socios fundadores, pues tenemos que incluir el objeto de la sociedad. ¿Qué es el objeto? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que explota o cuál es la actividad económica registrada a explotar? Entonces, si coloco nombres, incluye objeto. Y si no, la denomino libremente, como yo quiera llamarle. Luego tenemos 3 características especiales en relación a los capitales de la sociedad anónima. El capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado mínimo. El capital pagado mínimo ya lo platicamos, 200 quetzales, pero el capital autorizado pues es el monto máximo que tenemos para poder emitir en acciones. En este caso, por ejemplo, mi capital autorizado será de 1.000.000, yo tengo el techo de 1.000.000 para emitir títulos en acciones y colocarlos a la venta. Y el capital suscrito es el número de acciones que me comprometo a pagar. En este caso, la ley establece que por lo menos cuando yo suscriba acciones tengo que pagar por lo menos el 25% del valor de las acciones. Y luego hacer las diferentes amortizaciones o pagos del valor de las acciones hasta pagar la totalidad de la misma o de las mismas, ¿verdad? Muy bien, hablando de las acciones, el artículo 99 nos define qué es una acción. ¿Quién lee qué es una acción? Por favor. 99. Artículo 99. Títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. A los títulos de las acciones en lo que sea conducente se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Muy bien, muchas gracias, licenciada Cecilia. Entonces, las acciones representan partes del capital. En términos generales, jóvenes, las acciones confieren derechos y obligaciones a sus poseedores, en este caso a los accionistas. Los principales derechos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales derechos que confiere una acción? ¿Quién me dice 3 derechos? Los principales, los que considere esenciales, que le va a dar a usted tener acciones, en este caso de una sociedad anónima. ¿Quiénes hablan, por favor? 3 ejemplos. Ajá, el licenciado García escribe en el chat, participar en los dividendos, correcto, ese es el principal derecho. Está muy bien que se piense en ese como el prioritario, de hecho para eso se invirtió y se compraron. ¿Y qué otros derechos? ¿Qué otros derechos, jóvenes? Solo el de la participación en las utilidades. ¿Se recuerdan que en la Asamblea General de Accionistas estamos ahí para qué? El derecho a votar, licenciada. Correcto, muy bien. El licenciado García menciona el derecho a voto, por ahí también escribieron, por no me da tiempo de ver quién, también el derecho a participar en las asambleas, el derecho de decidir, el derecho a opinar, de hablar, de impugnar decisiones, ¿sí? Entonces, sí, derecho a voz y voto, derecho al reparto de utilidades, correcto, también el derecho preferente en la compra de las acciones o el derecho de tanteo, ¿verdad? O sea, va a emitir nuevas acciones y yo como accionista tengo derecho a comprar de primero. A eso se le denomina derecho preferente y a todos los beneficios que la misma acción traiga consigo.
Ahora bien, obligaciones, bueno, a pagar el total y también las responsabilidades depende de la responsabilidad social, ¿verdad? Ilimitada o limitada, depende del tipo de sociedad mercantil. Muy bien, en el artículo 108 del Código de Comercio cabe resaltar un término que ciertamente ya es una reforma que tiene varios años, desde el 2010, pero que aún es necesario hacer énfasis en esa reforma. El 108 regula cómo pueden circular las acciones de la sociedad anónima. Todavía jóvenes, algunos piensan de que se pueden emitir acciones al portador, así como ustedes manejan los cheques al portador, ¿verdad? Pero esto, como les mencionaba, en el año 2010 cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley determinó de que todas las acciones de la SA tienen que ser ahora nominativas, es decir, con nombres y apellidos. Y pues evidentemente todas aquellas acciones que se han emitido al portador antes del 2010, pues han tenido que hacer el cambio, tuvieron que hacer el cambio, ¿verdad? Para dejar sin efecto eso y tener efectivamente en el libro de registro de accionistas los nombres y los apellidos de los poseedores de las acciones para que pues se pueda tener un control, pero no porque el Estado o las instituciones intervengan, no, sino que en el momento de las investigaciones, por la comisión de ilícitos o demás cosas que se puedan dar en estos escenarios, se pueda tener acceso y se pueda tener control de quiénes están detrás de los capitales, ¿verdad? De los capitales de las sociedades como tal. Entonces ahora las acciones tienen que ser nominativas, nombres y apellidos, debidamente inscritos en los registros y en los libros de accionistas de las sociedades mercantiles. Muy bien, ¿alguna duda en relación, en relación al funcionamiento de las acciones? Ya vimos los derechos. Otra generalidad, jóvenes, es que todas las acciones tienen el mismo valor nominal, porque se recuerdan que hablamos de que una acción es una parte igual del capital, o sea, se parte ese capital en muchas partes iguales, entonces no pueden haber unas de diferente valor, todas tienen el mismo valor nominal, ¿verdad? Y por ahí hay algo a veces que surge duda cuando se da la lectura en los artículos relacionados con las acciones, y es las acciones comunes y las acciones preferentes. En realidad la diferencia es que una acción preferente pues va a tener prioridad en el reparto de las utilidades del socio o el accionista, ¿verdad? El accionista principalmente. Y en las comunes pues en los plazos que establezca la escritura constitutiva, nada más, pues se obtendrá el pago de dividendos. Entonces las preferentes básicamente es la prioridad en el reparto de las utilidades. Muy bien, y vamos a la última sociedad creada, como les comentaba en la conferencia pasada. Estas reformas se hicieron al Código de Comercio en el año 2018, pero esta última reforma entró en vigencia en el mes de febrero de este año, el 2019, y es cuando se le da vida jurídica, ¿verdad? Y se crea la sociedad de emprendimiento. Pues como fueron reformas, definitivamente no se insertaron dentro del apartado de las sociedades mercantiles, sino se adicionaron los artículos relacionados a esta sociedad, y lo encontramos en el artículo 1040. Entonces, por favor, ubicamos el 1040. Recuerden de que hablábamos de que teníamos que verificar que nuestros códigos, pues efectivamente, tuviesen las reformas, y a quien tenga el artículo 1040, por favor, le da lectura. Yo espero a que lo ubiquen. Muy bien, por ahí, ¿quién le da lectura? ¿Quién ya lo tiene? Y todos buscando. ¿Alguien la tiene ya? Bueno, por ahí, yo creo que al principio de la conferencia la licenciada Méndez leyó el 10. Licenciada, yo lo tengo, pero no sé si está bien. 1040. Porque dice artículo 1040. Suspendida temporalmente la salida del buque
por cláusula del puerto, no sé si eso está bien. No, ¿verdad? le comento, no. Ese artículo 1040 que tiene, pues, es todavía de una parte del Código de Comercio que es en relación al derecho marítimo. Pero es una parte, ¿cómo les explico? Es una parte vigente, pero no es parte ahorita del cuerpo del Código de Comercio, se estudia aparte, es en realidad solo para el comercio marítimo, para el derecho mercantil en el mar. Entonces, de hecho son muy pocos los ejemplares de Código de Comercio que traen todavía este insertado, ¿verdad? Entonces, no opera eso a lo del buque. Tendríamos que tener artículo 1040, sociedad de emprendimiento como tal. No, eso no lo tengo. 1040, sociedad de emprendimiento. Sí. Dice que la sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Muy bien, la voy a interrumpir, licenciada Méndez, muchas gracias. Y eso estaba comentando, ¿verdad? Que si usted había leído el 10 y en el 10 tenía la número 6, que es la sociedad de emprendimiento, pues era muy probable que tuviese la reforma al final en el 1040. Entonces, vean, primero, para los que no tengan eso, por favor, busquen y tengan a la mano el paquete de reformas al Código de Comercio en el 2018. Entonces lo pueden buscar así, ¿verdad? Decreto 20-2018, y entonces ahí van a salir reformas al Código de Comercio y ahí está lo relativo a la sociedad de emprendimiento. Por favor, léanlo y demás porque nos va a servir para la actividad asignada. Como ya revisaron, el paréntesis, ¿verdad? Ya revisaron en las asignaciones, tienen que hacer un mapa mental o un esquema ahí con la herramienta que ustedes quieran de forma creativa acerca de los tipos de sociedades mercantiles. Entonces tienen que incluir la de emprendimiento. Y si no la tienen sus códigos, entonces busquen las reformas por aparte y toman la referencia ahí, ¿verdad? De igual manera está nombrada en la unidad como tal. Entonces, como leía la licenciada Méndez el artículo, efectivamente esta sociedad tiene una novedad muy particular y es que puede iniciarse con una sola persona. Es lo que está regulado como tal, el derecho societario, ciertamente pues las sociedades mercantiles se quedan con dos o más, pero esta determina que puede iniciarse con una sola persona, que se forma una sociedad mercantil, que la personalidad jurídica va a ser diferente a la de sus miembros, o con dos o más, ¿verdad? Pero tiene un techo en relación a su capital, y eso está en el segundo párrafo. ¿Puede continuar la lectura, por favor, licenciada Cecilia? Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Es correcto. Entonces, los ingresos anuales no pueden rebasar los 5 millones. Si esto se da, entonces tengo que ver las opciones de cambiar o modificar el tipo de sociedad mercantil. O sea, hay un techo ahí. ¿Por qué se creó esta sociedad? Bueno, de acuerdo a la parte considerativa de las reformas, es para fomentar el emprendedurismo, ¿verdad? Y la creación de sociedades mercantiles de una manera más práctica y más factible. De hecho, tienen que leer, por favor, el artículo 1042, donde están los requisitos para constituir esta sociedad, y el 1043. De hecho, es un formato el que ofrece el registro mercantil a llenar, ¿verdad? No se tiene que hacer la escritura pública constitutiva, o sea, el contrato de sociedad como en las otras sociedades mercantiles, sino esta es una sociedad como un poco más accesible la forma para constituirla, pero también tiene el techo en relación al emprendimiento, ¿verdad? No puede superar los 5 millones anuales, sino tiene que ser cambiado a otro tipo de sociedad mercantil, donde pues en las otras 5 no hay techos en relación a lo que generen cada año, ¿verdad? O sea, pueden generar lo que quieran generar, que se mantienen dentro de su tipo social con el que fueron constituidos, ¿verdad? El único techo que hay es el capital autorizado, que hablamos de la sociedad anónima, pero en ese sí tienen que tienen que dar al techo y luego modificar para poder emitir nuevas acciones. Perdón, ¿quién iba a hablar? Perdón, licenciada, que a mí se me desconectó un momento el chat, pero esta sociedad, como es una sociedad nueva, sí me provoca duda, como usted nos explicó en la charla pasada, de que la puede aperturar solo una persona. Así es. Pero como esto catalogada sociedad, entonces me pareció bien curioso de que fuera una persona. Sí, eso es, mire, esta duda créame que todos pues la hemos tenido, ¿verdad? El debate también se ha dado
porque como les comentaba, pues ciertamente el derecho societario es crear, ¿verdad? Crea personas jurídicas, y las personas jurídicas por ley son dos o más personas individuales constituidas en una forma legal definida. En este caso, las sociedades mercantiles, pues su naturaleza es dos o más, pero acá, como les mencionaba, me puedo únicamente limitar a decir que los motivos para que pueda ser una sola persona es de que se le permita en este caso una persona con el respaldo de ser emprendedora, ella misma constituir una sociedad y que luego pues, se puedan adherir más o más puedan aportar, pero solo esa es la razón. De hecho, sí va a crear siempre esta duda, esta controversia, porque las sociedades son dos o más, pero en este caso sí, la ley establece esto. Por eso les digo, es interesante, si no lo tienen en el código, busquen el decreto 20/2018, en la parte considerativa, pues están los argumentos, en este caso de los legisladores, de por qué solo una persona en este caso puede constituir sociedad mercantil. Ahora, el límite que veo es en relación, ¿verdad? Es que si estamos hablando que la razón es facilitar el emprendimiento, pues hay un techo, y es el de los 5 millones, no se puede superar eso, y como les comentaba, los requisitos y las facilidades de inscripción son muy diferentes a los otros tipos de sociedades mercantiles. De hecho, la ley prohíbe expresamente la constitución en escritura pública, o sea, no es así, todo es ya en formularios electrónicos y demás que proporciona el registro para constituirla. Entonces, de tarea, por favor, jóvenes, ¿verdad? Artículo 1040, 1042, 1043, fundamentales para comprender de qué forma opera la sociedad de emprendimiento. Muy bien, estimados, continuamos. El último aspecto, ¿qué inscribo de la sociedad mercantil? Bueno, lo primero, y con eso iniciamos la conferencia, la inscribo en el registro mercantil desde luego, pero ¿qué aspectos debo inscribir? Bueno, primero, pues la denominación de la sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto o la actividad económica que van a explotar, y los órganos de administración, de fiscalización o los otros que tenga. En este caso, para las 5 primeras sociedades, el nombre del notario autorizante, o sea, el notario que le dio forma y legalidad al contrato de sociedad mercantil. También los capitales, en este caso en la sociedad anónima que maneja los 3 capitales, describirlos como tal. En las otras el capital social o el capital pagado mínimo, y las formas en que van a ser administradas, y a través del administrador único, el consejo de administración y demás, ¿verdad? Todo esto se va a cumplir, o sea, se cumple, se presenta el expediente completo, y pues después del análisis y demás, entonces pues el registro mercantil extenderá la patente de comercio de sociedad, y en el momento en que esté debidamente inscrita, como lo hablamos al inicio, pues nace la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. ¿Y qué es la personalidad jurídica? La investidura que el Estado le otorga para ser un sujeto de derechos y obligaciones frente al Estado, frente a las instituciones administrativas del Estado que tengan que ver con la operación de la sociedad mercantil, y frente a terceros y acreedores. Muy bien, estimados, ¿alguna pregunta en relación a las sociedades? ¿No? Bueno, veo que hoy casi clase completa, que es bueno eso, los felicito. Casi completa, presentes en la videoconferencia. Muy bien, entonces, tomando en cuenta el tiempo que nos queda, por favor, jóvenes, tenemos ya asignadas nuestras actividades para esta semana. Recuerden, por favor, tenemos examen corto, ya saben, es la misma modalidad del examen 1, ¿sí? El examen es en línea, tenemos menos minutos que la vez pasada para resolver, y un intento. Por favor, lean las instrucciones antes de ingresar. El examen es sobre los contratos mercantiles. Lean bien la unidad de los contratos, a la par de cada explicación que les coloqué de los contratos, a la par está el número de artículo donde está la definición legal del código. Entonces, por favor, no se queden solamente con la explicación del contrato, sino confirmen o eso. Bueno, entonces, por favor, tomen en cuenta eso.
Además, lean los artículos relativos a las formalidades de los contratos, artículo 671, los principios de los contratos, artículo 669, y los contratos mediante formularios en el artículo 672. Y también sobre los títulos particulares. También tenemos la actividad número 2, que es la creación de sociedades mercantiles. Escuche, ya no escucho el eco ni la interferencia. Les decía, examen en línea, contratos mercantiles, leer definición de contratos, leer artículos de los contratos señalados en la unidad, por favor. Además, tomar en cuenta los artículos 669, 671 y 672 de su código. Y luego la actividad 2, esquema o mapa mental de la creación de sociedades mercantiles. Las instrucciones, pues, se ha explicado los aspectos que tienen que tomar en cuenta para hacer su mapa mental y las posibles herramientas que puedan utilizar para elaborarlo o la que ustedes deseen libremente, ¿verdad? Entonces, estas 2 actividades para entregar en el transcurso de la semana. Por favor, verificar fecha en el examen. Tenemos al lunes, o sea, tenemos un día más para entregar, por ahí para los que van a gozar del asueto, ¿verdad? El 1 de mayo, que ahora se traslada al 29 de abril. Entonces, ese día tenemos para entregar nuestro examen en línea. Tomen en cuenta, por favor, eso, y a participar en el foro. Por favor, estar pendientes de la participación en su foro 1 hoy por la noche, pero ya, por favor, participar en la pregunta y en los escenarios planteados para el foro número 2. Muy bien, estimados jóvenes, como siempre, ha sido un gusto platicar con ustedes por esta vía. Ya estamos en la semana 2, nos queda solo una semana, y nuestra videoconferencia siempre programada para el día martes a las 19:30 horas. Cualquier duda, por favor, estamos a sus órdenes en el foro de dudas. En el foro de dudas también está el foro general o el chat, que es el medio más rápido, ¿verdad? Para podernos conectar. Les deseo la mejor de las noches y que todo esté muy bien. Si hay alguna duda, todavía pueden preguntarme o escribirla. Pues sobre la tarea, tengo duda, porque Dígame. está viendo de que habla ahí de una aplicación que usted nos está recomendando. ¿Alguna forma que se pueda utilizar? Porque yo estaba viendo y no mucho le entendía la... Ya, eso es opcional, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la herramienta de Canva, pues es una herramienta que le brinda formatos preestablecidos para hacer una infinidad de cosas. Es una herramienta muy bonita. Usted puede ingresar, en las plantillas hay unas que son de uso gratuito. Entonces, pues si usted gusta, de hecho de la manita lo va llevando, ¿verdad? Para ingresar, y con su cuenta de Gmail y demás puede accesar a la misma. Y entonces ahí usted puede hacer su esquema, o bien si usted tiene otra herramienta o como usted guste, puede elaborar su esquema con los aspectos a incluir solicitados en las instrucciones del trabajo de las sociedades mercantiles. La idea es que escriban sobre las sociedades mercantiles con los temas requeridos, pero que no nos limitemos a que les haga las preguntas y responder, porque eso ya hicimos nuestra primera actividad de consultorio, sino que ahora usted lo presente de una forma gráfica. Pero la herramienta es una sugerencia. Si usted tiene otro medio para utilizarla y la quiere realizar, quiere presentar su esquema, no hay ningún problema. La cuestión es que sea creativa en la presentación del deber. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, muy bien. Estamos siempre en el chat. Si hay dudas o algo, terminamos de platicar ahí. Y que tengan la mejor de las noches. Que estén muy bien. Adiós. Noche.